Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, francamente, ha dado mucho de qué hablar últimamente y que estoy seguro les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar de Serkan Yozge y más concretamente de sus respuestas contundentes a las críticas. Sí, han oído bien. Esas respuestas que dejan poco lugar a la duda, que marcan un antes y un después, y que nos hacen pensar en cómo manejamos nosotros las opiniones ajenas, especialmente cuando vienen cargadas de negatividad, o peor aún, de pura envidia. Vivimos en una era donde la opinión pública, para bien o para mal, tiene un peso enorme. Y cuando hablamos de figuras públicas, ya sean actores, influencers, deportistas o cualquier persona expuesta al escrutinio, las críticas son una constante. A veces son constructivas, otras son dañinas, e incluso hay quienes las lanzan sin ton ni son. Pero hoy nos centraremos en cómo dos personalidades, Serkan y Yozge, han decidido no solo recibir estas críticas, sino responderlas de una manera que ha resonado mucho. Vamos a desglosar qué pasó, cómo reaccionaron y qué podemos aprender de todo esto. Así que quédense conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y así no se pierden nada de lo que publicamos. Ahora, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. ¿Quiénes son Serkan y Yozge y a qué críticas nos referimos? Bueno, para quienes quizás no los conozcan, Serkan y Yozge son dos figuras muy populares y sus vidas, tanto profesionales como personales, suelen estar bajo el microscopio. En las últimas semanas o quizás meses, han enfrentado una ola de comentarios, algunos positivos, otros muy negativos. Podríamos hablar de comentarios sobre su trabajo, sobre sus decisiones personales, incluso sobre aspectos de su vida privada que, francamente, no deberían ser tema de debate público. Lo interesante aquí no es solo la existencia de las críticas, porque eso, como decíamos, es casi inevitable para quienes están en el ojo público. Lo que realmente capta nuestra atención es la forma en que ellos han elegido responder. Y cuando digo contundentes me refiero a respuestas que no solo defienden su posición, sino que lo hacen con una claridad, una firmeza y una ausencia de miedo que realmente impresiona. No se trata de entrar en peleas innecesarias ni de rebajarse al nivel de quienes critican sin fundamento. Se trata de establecer límites, de reafirmar su valor y, en muchos casos, de educar sobre la diferencia entre una opinión respetuosa y un ataque personal. Por ejemplo, hemos visto casos donde las críticas se basan en desinformación o en malentendidos. En lugar de dejar que esos rumores o falsedades se propaguen, Serkan y Yozge han optado por aclarar los hechos de manera directa y sin rodeos. Esto puede ser a través de comunicados, de publicaciones en redes sociales o incluso en entrevistas. La clave de su contundencia no está en la agresividad, sino en la certeza y la documentación. Si hay un hecho que desmentir, lo desmienten con pruebas. Si hay una interpretación errónea de sus acciones, la aclaran con su propia perspectiva. Otro aspecto clave es la forma en que manejan las críticas que sí tienen algo de fundamento, pero que se expresan de forma irrespetuosa. En lugar de ignorarlas o de contraatacar con insultos, lo que hacen es, en ocasiones, reconocer que sí, puede haber aspectos mejorables, pero recalcan su compromiso con el crecimiento y el aprendizaje. Sin embargo, no permiten que se les falte al respeto ni que se vulnere su dignidad. Aquí la contundencia se manifiesta en establecer que, si bien están abiertos al feedback, este debe ser presentado de una manera civilizada y constructiva. No van a tolerar el acoso ni la difamación. Y luego está el tema de las críticas basadas en la envidia o el simple deseo de herir. Contra estas, sus respuestas son a menudo una demostración de fortaleza interior y de autoconfianza. No necesitan validación externa, y eso lo dejan muy claro. Su contundencia en este escenario se traduce en seguir adelante con sus vidas y sus proyectos, ignorando el ruido negativo y enfocándose en lo que les hace felices y les impulsa. A veces la mejor respuesta a la negatividad es simplemente no darle el poder de afectarte y seguir brillando. Analicemos algunos ejemplos específicos, sin entrar en detalles demasiado personales que no vengan al caso, pero sí para ilustrar el punto. Hemos visto a Serkan, por ejemplo, recibir comentarios sobre su desempeño en un proyecto. En lugar de ponerse a la defensiva, ha emitido declaraciones donde, de manera calmada pero firme, expone las realidades detrás de esa producción, los desafíos que enfrentó y su compromiso con la calidad.
No busca excusas, sino que presenta la información de una forma que permite al público comprender mejor el contexto. Eso es contundente porque desmantela la crítica superficial con información veraz. Por otro lado, Ozge ha enfrentado comentarios más personales, quizás sobre su estilo de vida o sus relaciones. En lugar de retraerse o de dar explicaciones que nadie pidió, ha emitido mensajes donde reafirma su derecho a vivir su vida como ella considere, siempre y cuando no dañe a nadie. Su contundencia aquí radica en la defensa de su autonomía y en la reivindicación de un espacio personal libre de juicios innecesarios. Ha dejado claro que su felicidad y sus decisiones son suyas, y que no va a permitir que la opinión pública dicte su camino. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas reacciones? Muchísimo, creo yo. Primero, que responder a las críticas no siempre significa entrar en confrontación. A veces la mejor respuesta es la claridad, la información y el establecimiento de límites. Segundo, la autoconfianza es una herramienta poderosa. Cuando uno está seguro de sí mismo y de sus valores, las críticas negativas pierden gran parte de su filo. Tercero, hay que aprender a distinguir entre una crítica constructiva y un ataque gratuito. El primero merece ser considerado, el segundo, a menudo, merece ser ignorado o, como mucho, desmantelado con una respuesta firme pero no destructiva. Es fácil caer en la trampa de querer responder a cada comentario negativo, de querer defenderse de cada acusación. Pero eso a menudo nos roba energía y nos hunde en un ciclo de negatividad. Serkan y Ozge nos muestran que hay una forma más inteligente, más estratégica y sobre todo, más saludable de manejar estas situaciones. Se trata de proteger nuestra paz mental, de defender nuestra integridad y de seguir enfocados en nuestros objetivos. En definitiva, sus respuestas contundentes no son un acto de rebeldía, sino un ejercicio de empoderamiento. Son un recordatorio de que todos tenemos derecho a ser escuchados, a ser comprendidos y a vivir nuestras vidas sin ser constantemente juzgados o atacados. Nos enseñan que la fortaleza no siempre viene de gritar más fuerte, sino de hablar con la verdad, con convicción y con la seguridad de quiénes somos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis de las contundentes respuestas de Serkan y Ozge a las críticas. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí analizarlo. Hemos visto cómo, lejos de amedrentarse, han sabido defender su postura con inteligencia y firmeza, marcando un ejemplo de cómo manejar la presión mediática y la opinión pública. En resumen, hemos destacado la importancia de la claridad, la autoconfianza y la diferenciación entre crítica constructiva y ataque gratuito. Sus reacciones nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia forma de enfrentar las críticas, animándonos a proteger nuestra paz mental y a defender nuestra integridad con la verdad como bandera. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Qué opinan de las respuestas de Serkan y Ozge? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y generar este espacio de diálogo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil o entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que le podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.